Ex-Minhacienda advierte, el gobierno de la Espriella tiene un estado de gracia de solo 6 meses para salvar las finanzas del país. El inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella estará marcado por una agenda económica que, según el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, exigirá decisiones rápidas para contener el déficit y reorganizar las finanzas públicas. El exfuncionario advirtió que los próximos meses serán determinantes para definir el rumbo fiscal de la nueva administración. En entrevista con la FM, Restrepo planteó que el gobierno deberá combinar recortes del gasto, congelación de recursos, una eventual reforma tributaria y cambios al presupuesto nacional, al tiempo que busca construir una mayoría en el Congreso para sacar adelante las iniciativas que requieren trámite legislativo. Restrepo pide gobernabilidad en el Congreso para el ajuste fiscal. Para el exministro, una de las primeras tareas del gobierno será garantizar condiciones políticas para aprobar las medidas económicas que necesiten pasar por el legislativo. En ese sentido, consideró fundamental consolidar una relación con el Congreso sin recurrir a prácticas de intercambio político. Es necesario que el gobierno consolide la gobernabilidad en el Congreso sin gabela, sin mermelada, pero consolidada, afirmó Restrepo, quien recordó que en materia fiscal el Ejecutivo tiene la capacidad de proponer, pero es el Congreso el que finalmente dispone. Lea también, hoy será declarado insubsistente César Pachón, ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. El economista también señaló que el primer semestre será especialmente importante, debido al denominado estado de gracia que suelen tener los gobiernos recién instalados. A su juicio, ese periodo debe aprovecharse para ejecutar las decisiones más difíciles antes de que aumenten las dificultades políticas. Recorte de 20 billones de pesos y congelación del gasto. Entre las medidas prioritarias está el recorte del gasto público anunciado por el gobierno, que equivaldría al 1% del PIB, aproximadamente 20 billones de pesos. Para Restrepo, aunque el presupuesto nacional ronda los 550 billones de pesos, encontrar esa cifra mediante ajustes no sería imposible. Con un poco de cuidado en el Ministerio de Hacienda se puede encontrar de dónde recortar, sostuvo el exministro, quien consideró que el ajuste podría concentrarse en gastos de funcionamiento innecesarios o redundantes. A esto se sumaría una congelación del gasto, decisión que, según Restrepo, resulta necesaria ante un déficit que el propio gobierno ha calculado en cerca de 8 puntos del PIB, equivalentes a unos 160 billones de pesos. El exministro también puso la lupa sobre los contratos comprometidos por la administración anterior, y habló de una orgía de contratos. Según explicó, algunos podrían ser rescindibles o anulables si se determina que fueron celebrados desconociendo las normas de contratación pública. Reforma tributaria y eliminación del impuesto al patrimonio. Otro de los asuntos que marcarán el semestre será la reforma tributaria anunciada por de la Espriella. Restrepo también respaldó la eliminación del impuesto al patrimonio para personas naturales, aunque reconoció que su aporte a las arcas nacionales es relativamente reducido. Lea también, estas son las medidas que puede tomar Abelardo de la Espriella sin necesidad de pasar por el Congreso. De acuerdo con el exministro, este tributo representa aproximadamente 1% de los recaudos nacionales. Sin embargo, consideró que eliminarlo tendría un efecto importante como señal para los mercados y los inversionistas. Restrepo argumentó que el impuesto grava el stock de capital y puede afectar el ahorro y la inversión. Por ello, sostuvo que su eliminación no representaría un sacrificio considerable en términos de recaudo, pero sí enviaría un mensaje económico que considera defendible. Finalmente, advirtió que el gobierno tendrá un semestre especialmente cargado, pues además de la reforma tributaria, deberá tramitar el Plan Nacional de Desarrollo y revisar el proyecto de presupuesto para 2027 heredado de la administración anterior.
Bloque de preguntas y respuestas. ¿Qué retos económicos enfrenta el gobierno de Abelardo de la Espriella? El gobierno de Abelardo de la Espriella deberá enfrentar un escenario marcado por un elevado déficit fiscal y la necesidad de reorganizar las finanzas públicas. El exministro Juan Camilo Restrepo considera prioritario adoptar medidas de ajuste durante los primeros meses de la administración. Lea también, Estados Unidos anuncia una ayuda de $1.000 millones para Colombia tras la posesión de Abelardo de la Espriella. ¿Cuánto sería el recorte del gasto público propuesto por el gobierno? El gobierno plantea un recorte del gasto público cercano al 1% del PIB, equivalente aproximadamente a 20 billones de pesos. Según Juan Camilo Restrepo, los recursos podrían obtenerse mediante la reducción de gastos de funcionamiento innecesarios o redundantes y una revisión de compromisos adquiridos por la administración anterior. ¿Qué propone Juan Camilo Restrepo frente al déficit fiscal? Restrepo plantea combinar recortes y congelación del gasto público para enfrentar un déficit estimado en cerca de 8 puntos del PIB, unos 160 billones de pesos. También considera necesario revisar contratos de la administración anterior que eventualmente puedan ser rescindidos o anulados por incumplimientos de las normas de contratación. ¿Qué pasará con la reforma tributaria y el impuesto al patrimonio? La reforma tributaria será una de las principales iniciativas económicas del nuevo gobierno. Restrepo respaldó además la eliminación del impuesto al patrimonio para personas naturales, cuyo recaudo representa cerca del 1% de los ingresos tributarios nacionales. Al considerar que su eliminación podría enviar una señal favorable a los mercados y la inversión. ¿Qué deberá tramitar el gobierno en el Congreso durante el primer semestre? Además de las medidas fiscales y la reforma tributaria, el gobierno deberá buscar acuerdos políticos para avanzar en el Congreso, presentar el Plan Nacional de Desarrollo y revisar el proyecto de presupuesto nacional para 2027. Para Restrepo, los primeros meses serán determinantes para impulsar estas decisiones, aprovechando el denominado período de gracia de la nueva administración. Este contenido fue escrito por una inteligencia artificial, bajo curaduría y revisión de un periodista de la FM.